inspirarse, cosa que estaba totalmente prohibida en la Biblia. Así que si alguien dice, no, es que el tema de las drogas no está mencionado en la Biblia, no, todo está mencionado en la Biblia. No te hagas el listo porque no vas a descubrir la pólvora. Lo que le ofrecieron al mismísimo Señor Jesucristo en la cruz era una especie de droga que se le daba a los que estaban prácticamente ya agonizando, más cerca de la muerte que de la vida, para un poco amortiguar y un poco relajarlos y hacerles un poco desconectar de la crueldad terrible que estaban experimentando. También las drogas están prohibidas en la palabra de Dios, bajo la palabra hechicería, brujería o utilización de drogas. Así que, hermanos, el apóstol Pablo lo que está diciendo, si tú realmente dices que eres cristiano, si tú realmente dices que has aceptado a Cristo como tu Señor y como tu cobertura espiritual, tú no puedes seguir practicando estas cosas en tu vida. Tú no puedes llamarte cristiano y seguir practicando o consumiendo drogas. Tú no puedes llamarte cristiano y seguir teniendo problemas con los celos, con la envidia, con la idolatría, con la ira, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo dice que tenemos que manifestar de una forma visible, subrayo, de una forma visible. Nadie tiene que imaginarse que tú eres cristiano, no solamente tienes que decirlo, sino parecerlo. Se tienen que manifestar en nuestra vida lo que yo diría que es como una especie de fruto con 9 sabores diferentes. Eso no existe, ¿no? No existe una pera que cuando la pruebas un día sabe a pera, mañana sabe a manzana, pasado sabe a naranja, mañana sabe a plátano o a mandarina, sino que siempre tiene el mismo sabor. Bueno, pues el creyente tiene que manifestar 9 características principales. Estos no son dones, no estoy hablando de dones. Dones es otro tema. ¿Se acuerdan que yo les dije en una ocasión que en la Biblia hay 2 listas y son muy fáciles de aprender y de saber dónde se encuentran? Porque las 2 se encuentran en capítulos 12. Primera de Corintios 12, Romanos capítulo 12. Ya está. ¿Quieres saber cuáles son los dones que tú puedes llegar a tener en tu vida como creyente? Las herramientas que te van a capacitar para vivir una vida cristiana poderosa. Bueno, pues ahí los tienes. Romanos 12, Primera de Corintios 12. Ahí están todos los dones que se pueden manifestar en la vida de un creyente. Hay gente que llama don a cualquier cosa. Sin embargo, en la Biblia los dones están bien clasificados y te dice para qué se usan, para qué no se usan, cuándo se deben usar, cuándo no se deben usar, cómo se administran, etcétera, etcétera, etcétera. Luego están los ministerios, que eso es otro tema aparte también, Eso está en Efesios capítulo 4. Los dones en Romanos y en Corintios. Los ministerios en Efesios 4. Y el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque Pablo emplea el símil de la crucifixión. Pablo dice, mira, exactamente igual que para obtener la victoria y el perdón de nuestros pecados fue necesaria una muerte. Si tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa, lo que tienes que hacer es morir cuanto antes. Es decir, si Cristo no hubiera muerto, nuestros pecados no hubieran podido ser perdonados. Él podía haber seguido predicando, echando fuera demonios, multiplicando panes y peces, dando unos estudios impresionantes hasta la edad de 80, 90 o 100 años. Y después decir, bueno, hermanos, amigos, señores, me tengo que marchar. Ahí os quedáis. Y él se marcha. Y hubiera pasado a la historia como un predicador, como un maestro increíble. Pero nuestros pecados, nuestra vida eterna, no se hubiera podido comprar con sermones y con predicaciones y con milagros. Fue necesario su muerte. Si él no hubiera enseñado nada, si él no hubiera predicado ni una sola palabra, solamente hubiera venido, muere, resucita y se va, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque eso era imprescindible. Nadie podía hacer eso, pero él lo hizo. Y entonces, como él murió, conforme a las Escrituras, el apóstol Pablo dice, hermanos, esto es muy fácil de entender. Así como se obtuvo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, y así como se obtuvo nuestra libertad, espiritualmente hablando, con una muerte, si ustedes quieren mantenerse libres y victoriosos y bendecidos toda vuestra vida, lo que tenéis que hacer es lo mismo que le hicieron a él: morir, crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ahora, si nosotros analizamos los evangelios, el Cristo que murió tenía unas características muy diferentes al Cristo que después de la resurrección se aparece a sus discípulos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, antes de su muerte, como ser humano, Él decidió
autolimitarse. Él no podía estar en dos sitios al mismo tiempo, aunque no significa que él no supiera lo que estaba pasando en otro sitio, ¿verdad? La Biblia nos enseña que cuando él ve venir a un tal Natanael, le dice a la gente: observen bien a este hombre, porque este hombre es un verdadero israelita. Natanael le dice: nosotros nunca nos hemos visto con anterioridad. Y el Señor Jesucristo le dice algo que lo deja con la boca abierta. Dice: yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Yo no sé hasta dónde quiso el Señor decirle algo, indicarle algo a Natanael, pero lo que está bien claro es que esto le impactó tanto que le dijo: Señor, si no te sorprendas, a partir de ahora vas a ver y vas a escuchar cosas mucho más grandes que las que te acabo de decir. Aunque él no podía estar en Capernaum y en Jerusalén predicando al mismo momento, porque no podía, porque era un hombre, él era capaz de leer los pensamientos de la gente, cosa que nadie puede hacer. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué estáis criticándome diciendo: mira lo que ha dicho, le ha perdonado los pecados a este? Él podía leer los pensamientos, ¿verdad? Él podía incluso decir a la gente lo que le iba a pasar: tú me vas a negar a mí 3 veces, tú me vas a mí a negar 3 veces. Pero él estaba limitado en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo. Pero cuando él resucita, hay un pasaje muy interesante en el Nuevo Testamento donde dice que sus discípulos, por miedo a los judíos, están encerrados en una habitación, una casa, y de repente el Señor se aparece en medio de ellos. Apareció así, ¡zum! No tocó a la puerta, no entró por la ventana, sino que de repente apareció en medio de ellos y les ofrece la paz. Shalom Alejem, paz a vosotros. Y se quedaron sorprendidos y más de uno habrá dicho: ¿y por dónde entró? Y vemos al Señor que en un momento está sentado a la mesa con unos discípulos, bendice los alimentos y de repente, ¡pum!, desaparece y dice: uy, ¿dónde se ha ido? Eso no pasaba antes de la resurrección. Sí, era el mismo cuerpo, la misma altura, el mismo color de ojos, el mismo peso, pero había cosas que ocurrieron después de la resurrección que no ocurrían antes de la resurrección. Así tiene que ocurrir en nuestra vida. Las características, lo que antes era normal en tu vida: mentir, robar, fornicar, drogarte, emborracharte, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes aquí 17. Pues eso ya tiene que formar parte del pasado. Tiene que haber una diferencia abismal entre el Antonio, el Juan, el Pepito, el Antoñito de antes al de ahora. Tiene que ser una persona completamente diferente. Yo creo que el término que mejor nos viene para explicar lo que estoy tratando de decir esta tarde es nacer de nuevo. ¿Amén, hermano? Es nacer de nuevo. Un concepto, un término que viene con Cristo. Ni siquiera Nicodemo, principal entre los judíos, lo entendía. Cuando oye que si no naces de nuevo no puedes entrar ni ver el reino de los cielos, él se vuelve loco y le dice: ¿me estás diciendo que para entrar al reino de los cielos tengo que volver a nacer otra vez físicamente? Evidentemente no entendía nada. Le dice el Señor: ¿y tú eres maestro de Israel? ¿Tú eres maestro de Israel? ¿Y no entiendes lo que te estoy diciendo? Pues si esto es el ABC, esto es lo mínimo, de aquí para adelante. Por lo tanto, en nuestra vida tiene que haber un antes y un después. Es como las 2 caras de una moneda. No hay 2 monedas por las 2 caras iguales. Por lo tanto, en nuestra vida se tiene que comenzar a manifestar una serie de características que a lo mejor antes de conocer al Señor se manifestaban de vez en cuando, pero no como algo normal. Sin embargo, ahora tienen que ser algo normal, cotidiano. Ahora, lo que ocurre es que cuando nosotros nacemos de nuevo, seguimos viviendo en la misma casa, seguimos viviendo en nuestro mismo estuche llamado cuerpo, seguimos viviendo en la misma casa. Nuestro espíritu sigue viviendo en el mismo cuerpo. No cambiamos físicamente cuando nos convertimos, ¿verdad? Seguimos pesando lo mismo, más o menos, ¿no? Seguimos siendo más o menos los mismos. Pero ha sido en nuestro interior donde se ha producido el cambio, no en nuestra área física. Tu área física no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Ahora, si tú aceptaras hoy al Señor por primera vez en tu vida como tu Señor y Salvador personal, tú sigues siendo exactamente igual. Pero por dentro algo ha cambiado. Ese ser interior, llámalo alma, llámalo ser interior, llámalo espíritu, ponle tú el nombre que tú domines y conozcas mejor. Hay que entrenarlo, hay que disciplinarlo, hay que enseñarle a adaptarse a nuevos modelos de vida. Y eso es lo que yo decía el otro día, que nos hemos acostumbrado y más o menos sabemos cómo movernos dentro de lo que llamamos vulgarmente iglesia.
Hay un momento en el que todos se ponen de pie y tú, bueno, pues aunque no entiendas nada, te pones de pie. Hay un momento en el que ves que la gente se saluda y tú haces así, también saludas aunque no conozcas a nadie. Hay un momento en el que se pasa la ofrenda y tú ves que la gente echa algo y tú dices, bueno, pues yo también voy a echar algo. Y hay momentos en los que la gente aplaude y tú aplaudes. Hay momentos en los que la gente levanta las manos. Y comportarnos hacia que adentro no es tan difícil, no es tan complicado. Simplemente cuestión de ver, un poco entre comillas, imitar nada más. Pero lo que el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Señor a través de la pluma de Pablo, nos está tratando de indicar aquí, es cómo vivir en la sociedad que acaba de describir. En una sociedad rodeada de borrachos, de ladrones, de fornicarios, de criminales, de asesinos. Él nos está enseñando cómo vivir en medio de esa sociedad corrupta y sin Dios. Porque vivir aquí adentro, nadie vive aquí adentro, aquí no vive nadie. Aquí pasamos un tiempo muy corto en proporción al tiempo que realmente pasamos fuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro sitio donde vivamos. Por lo tanto, la Biblia no se centra tanto en enseñarnos a cómo comportarnos dentro de un local llamado iglesia o lugar de culto, sino que el principio fundamental es cómo voy yo a vivir ahora que digo que he conocido y he aceptado al Señor en mi vida como mi Salvador personal. Y es ahí donde a veces se produce lo que yo considero una especie de divorcio, donde la gente aquí son de una forma, pero luego fuera, cuando nadie los observa, como que les cuesta, como que no saben vivir con esta paz que hay aquí, con esta tranquilidad, con este buen ambiente que hay aquí, no saben. Y por eso tienen que venir a la iglesia muchas veces la gente casi arrastrándose, porque no saben vivir en la libertad, no en el libertinaje. Lo que Pablo ha descrito anteriormente es la vida de libertinaje, de anarquía. Y lo que Pablo está diciendo ahora, tenemos que aprender a vivir en la libertad, pero no libertad para seguir pecando, sino que Dios me hace libre para no seguir pecando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo emplea, como dije hace unas semanas atrás, el término militar, firmes. Y tú dices, ostras, ¿eso qué es? Que no te muevas. Firmes en el ejército es no te muevas. Pero es que me pica, porque tú sabes que cuando no te puedes mover te pica todo. Me gustaría ver a Miriam, a mí en el ejército. Firmes es que si se te pone una abeja en la punta de la nariz, no puedes apartarla. Firme es que si te estás, orinando, te lo haces encima. Firme es que no puedes ni pestañear. ¿No han ido ustedes alguna vez a Inglaterra, a Londres? La guardia de la reina de Inglaterra, estos que tienen el cucurucho ese en la cabeza, ¿lo habéis visto? Que ni pestañean, parecen robots. Eso significa firme, no te muevas hasta que se dé la orden de rompan filas o de descanso. Y Pablo dice, ustedes tienen que estar firmes, sin moverse, sin mirar a un lado ni a otro, firme, quieto, ahí no te muevas. Es que no te muevas, es que fulanito, que no te muevas, quieto, en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no vuelvas otra vez a ponerte bajo el yugo de nada ni de nadie. Yo sinceramente a veces con algunas personas me quedo con la boca abierta. Con lo que le costó al Señor obtener nuestra salvación. Con el precio tan elevado que tuvo que pagar el Señor como para que después en media hora o en un día tú pierdas lo que al Señor le costó la vida. Por eso el apóstol Pablo, hay momentos en los que sufre y llora y se compara, como dije hace poco también, a una madre que se vuelve otra vez a poner con dolores de parto. Pero vamos a ver, hermanas, ustedes cuando parieron y el niño nació, ya no volvieron nunca más esos dolores de parto, por lo menos por el mismo hijo. Ya nació y ya está. Volverás a tener dolores de parto por otro, pero no por el mismo. Pero Pablo dice, es que yo les parí a ustedes en el Evangelio. Yo soy vuestro Padre espiritual. Yo les he parido, yo les he engendrado a ustedes en el Señor. Sufrí mis correspondientes dolores de parto. Esto es todo un plan metafórico, ¿verdad? Y ahora, viendo vuestra conducta depravada, viendo otra vez que habéis vuelto a la antigua vida que os caracterizaba, otra vez me estáis haciendo sufrir dolores de parto. Y es cuando Pablo dice una palabra que a mí siempre, sinceramente me ha impactado mucho, y es cuando le dice a los Gálatas, me temo que con ustedes, que con vosotros, he perdido mi tiempo. Es durísimo eso, Cuando hay otro versículo que yo hace años me aprendí de memoria, 1 Corintios 15, creo que es el 58, que dice, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Y ahora resulta que a los Gálatas le dice, yo creo que con ustedes perdí mi tiempo, he trabajado en vano. Es decir, llegó un momento en el que Pablo dijo, pero es que no entendéis. ¿Cómo es posible que lo que quedó claro cuando yo estaba entre ustedes y les enseñaba y les predicaba el evangelio, después llegan desconocidos, después llegan otras personas, da igual donde vengan y cómo se llamen, y ustedes abracen un evangelio diferente? Y Pablo dice, y cuidado, no es que haya otro evangelio diferente del que yo os prediqué, hay un solo evangelio, pero hay algunos que se meten entre ustedes y les predican y les enseñan lo que ustedes en el fondo quieren oír, pero no lo que en el fondo ustedes necesitarían oír, que es muy diferente. Y hoy en día pasa igual. Ustedes piensan que estamos ahora, que este tema la iglesia 21 siglos después lo tiene claro y lo ha superado. Ni te imaginas, ni te imaginas. Tantos evangelios, tantas deformaciones, tantas perversiones que se han hecho en cuanto al evangelio, que ya no es como en mi época, que cuando tú te convertías y lo tenías claro. Hoy en día, amigo, depende de dónde te has convertido, depende de qué trasfondo religioso, espiritual o evangélico tú vengas, serás de una manera o serás de otra. Porque esa homogeneidad, esa unidad que había hace años, como que se ha perdido. Porque hay tantos evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las ofertas, y luego incluso muchos adornan y inflan, intentan apuntalar estos evangelios humanos y carnales, pues con lo que se llaman profecías, que la inmensa, con todo mi respeto lo digo, la inmensa mayoría de lo que llaman profecías no son profecías ni son nada. Y muchos de los que van por la vida con el título en el pecho de somos profetas, ni son profetas ni son nada, créanme sinceramente, ¿no? Profetas del Antiguo Testamento, los profetas de la Biblia se jugaban la vida y eran personas que iban contracorriente y no le decían a la gente serás y tendrás, sino eran personas que se jugaban la vida llamando al pueblo sobre todo al arrepentimiento. ¿Y quién llama hoy en día al arrepentimiento? Realmente poca gente. Ahora, creo que lo que tenemos que hacer es mentalizarnos y darnos cuenta de que convertirse uno en un buen cristiano no es una tarea fácil ni de la noche a la mañana. Si a ti te han enseñado eso, tú has oído eso, por lo menos yo no lo he dicho. Convertirse en un buen cristiano no es tarea fácil. Lleva muchos años, ¿sabes? Depende de muchos factores. Pero sobre todo depende de la actitud. Depende del interés que le eches. Depende del interés que pongas. Hay gente que no tiene mucho interés en madurar, créame. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que haya una persona que se llame creyente que no quiera madurar? Bueno, es que yo sé lo que te estoy diciendo. Hay creyentes que no quieren complicarse la vida desde su punto de vista. Eso de orar, de leer la Biblia, de estudiar y tal, como que no va mucho con ellos. Pero es la pura realidad. Convertirse en un buen cristiano lleva tiempo. Nuestras acciones tienen que ser cambiadas día a día. Y hay algo, hermanos, hay algo que a veces se le vuelve en contra de mucha gente y son los hábitos, las costumbres, las tradiciones que han mantenido y han respetado durante años, que no tienen fundamento bíblico. Y como no tienen fundamento bíblico, han creado un mal hábito y ahora se han convertido y lo siguen arrastrando. Hay cristianos, parece mentira, que siguen siendo supersticiosos. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Hay cristianos que son supersticiosos. Uy, no pases por debajo de la escalera que te puede pasar algo. Y yo cada vez que veo una escalera siempre paso por debajo. De recochineo, como decimos en Canarias. Hay cristianos que ven un gato negro y me da repelús. A mí porque los gatos no me gustan, pero si yo me compro uno negro. Hay cristianos que siguen siendo supersticiosos y cristianos que siguen teniendo problemas con el juego. Sí, cristianos, sí, leen la Biblia, pero aquí tienen la Bonoloto, la Primitiva, la otra y la otra por si acaso. Incluso oran, Señor, si me toca. Y se enfadan con el Señor cuando no les toca. Pero el Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y el Señor es mi pastor. Pero yo llevo la Primitiva, la Bonoloto y la que haga falta por si acaso. Tienen el corazón dividido. Creen que Dios suple, pero por si acaso también le echo mano al otro. Cristianos que todavía leen el horóscopo y le preguntan a otro hermano, ¿tú de qué signo eres? Digo yo, ¿de qué signo te digo? ¿Te quieres? Bueno, Cristianos que todavía tienen problemas con estas cosas. Entonces Pablo luchaba con uñas y dientes y el Señor hoy en día sigue tratando de mostrarnos de que para ser un buen cristiano lleva tiempo. Y la prioridad no es decir, bueno, ¿qué puedo sacar yo del Señor? Sino, ¿qué le puedo yo aportar a mi Señor para servirlo y para amarlo y para honrarlo?
De hecho, hay una estadística por ahí, yo no sé quién la hizo, pero la he leído, que el 75%, que es mucho, es muchísimo, el 75% de la gente que suele venir por primera vez a una congregación, a una iglesia, digamos, evangélica, es porque tiene una necesidad física, con el marido, espiritual, económica o de la índole que sea. Si no hubiera tenido esa necesidad, probablemente nunca se hubiera atrevido a entrar a una iglesia que no es la típica de toda la vida, la iglesia católica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente busca siempre algo que le funcione. Y por eso hay gente que, a pesar del siglo en el que estamos viviendo y de la era de la tecnología, todavía siguen consultando con horóscopos, con curandero, con adivino y con hechicero. Incluso hablo de gente de alto nivel. Y si hay alguien aquí entre nosotros que tiene esas costumbres, pues, querido amigo, déjame decirte que estás totalmente fuera de orden. Un cristiano no debe consultar bajo ningún concepto ese tipo de prácticas, porque están totalmente prohibidas en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo se rompe un hábito? ¿Cómo se rompe una costumbre? Bueno, si alguien te dice que es fácil romperla, te está mintiendo, es falso. Y algunos dirán, uy, esta tarde estás predicando muy negativamente, ¿no? No, te estoy predicando muy realistamente. Romper un hábito cuesta una barbaridad. Hermanos, cuando tú te pones los pantalones por la mañana, ¿qué pierna metes primero, la derecha o la izquierda? Ni te acuerdas, ni sabes, ¿no? ¿Cuál es? Me parece que es. Lo has hecho tantas veces que ya ni te das. Mañana cuando lo hagas, a ver qué pierna meto. Intenta ponerte una pierna diferente, probablemente te caigas al suelo. Porque ya has acostumbrado a vestirte de una manera. Nuestra vida es un cúmulo de hábitos. Caminamos de una forma particular, hablamos de una forma particular, tenemos unos gestos típicos que nos diferencian los unos de los otros. Espiritualmente hablando, nuestra alma ha cogido hábitos, ha cogido mañas, ha cogido hábitos, costumbres, que muchas veces se nos vuelven en nuestra contra. Permíteme leerte Hebreos 5:14, por favor. Si lo pudiéramos poner en la pantalla, sería fantástico. Hebreos 5:14, hablando acerca de los distintos niveles de madurez que hay en los creyentes, dice una palabra aquí muy interesante que yo tengo subrayada en mi Biblia. Dice, por ejemplo, en el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Lo entiendes? Está más claro que el agua. Tú dale a un bebé un chuletón de Ávila y lo matas, porque no ha alcanzado la madurez suficiente, su organismo no está preparado para comer ese tipo de comida. Pero tú dale al niño leche y lo tiene más contento que otra la cosa. Entonces dice aquí, comparando la madurez cronológica con la espiritual, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y uno dice, ¿y cómo viene la madurez? Escucha, para los que por el uso, esa es la palabra clave. Es decir, para los que por la práctica, si lo entiendes mejor, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, hay un momento en el que ya lo has hecho tanto que ya te has acostumbrado a hacerlo así. ¿Por qué escribimos con la mano con la que escribimos? El que escribe con la izquierda porque se acostumbró, y ¿por qué escribimos los otros con la derecha? Intenta hacerlo al revés. Los diestros escriban con la mano izquierda y los que son zurdos inténtenlo con la mano diestra. Te va a costar. Porque tu cuerpo, tus hábitos se han acostumbrado de una manera que te impiden comportarte de la noche a la mañana de otra. Cuando yo jugaba al fútbol, tuve un entrenador que llegó a ser un futbolista muy conocido en España y entrenador de varios equipos de fútbol. Me decía, tú tienes que aprender a centrar y a chutar, a tirar con las dos piernas, con la izquierda y con la derecha. Me ponía delante de una pared con un balón y me decía, dale siempre a la pelota y contra la pared con la pierna izquierda. Me tenía 2 horas, pim, pam, pam, pam. Ahora con la derecha. Me acostumbré a jugar con las dos piernas, juego exactamente igual, tanto con una como con otra. Pero el que se acostumbra toda la vida a usar solamente una pierna para jugar al fútbol o escribir con una sola mano, cuando quieres comportarte de otra manera, eres realmente un inútil. No sabes cómo hacerlo. Si tú espiritualmente hablando, desde que te convertiste hasta ahora, hasta esta tarde, te has acostumbrado a vivir tu vida, tu relación con el Señor de una manera, te va a costar mucho comportarte, hablar, pensar y actuar de una forma diferente. Y por eso dije hace un rato que llegar a ser un cristiano maduro y llegar a ser un cristiano
digamos, bien disciplinado y fuerte en el Señor, lleva mucho tiempo. Pero dice aquí que por el uso, por la práctica, se puede llegar a desarrollar el discernimiento espiritual. No se puede aprender con la práctica a echar fuera demonios. No se puede aprender con la práctica a hablar en lenguas. No se puede aprender con la práctica a profetizar. Pero sí se puede llegar con la práctica a discernir lo bueno de lo malo. Y saben una cosa, yo creo que uno de los grandes peligros y uno de los grandes problemas de la iglesia a nivel mundial hoy en día es que ha perdido el discernimiento espiritual. Las barbaridades que se predican y las cosas que se hacen hoy en día desde los púlpitos, hace unos cuantos años atrás, en otros siglos incluso, no se les hubiera permitido que se hicieran o que se dijeran. Porque la iglesia tal vez no tenía los altos niveles de tecnología que tiene hoy en día, pero la iglesia tenía un discernimiento y un olfato espiritual que lamentablemente con el paso del tiempo ha perdido. Hay algunas personas que se han especializado en ver al diablo por todas partes. ¿Conocen gente así? Coca-Cola, al revés, que dice hola diablo. Y lo ven por todos lados. Lo ven por todos lados. Roma, al revés, amor. Y ven al diablo por todas partes. Yo digo, ¿y cómo no ves al diablo en las cosas que haces, miras, oyes y predicas? Que Dios nos ayude a recuperar y a no perder jamás el discernimiento espiritual, que viene con la práctica y con el uso. Uno puede decir, esto no es de Dios o esto sí es de Dios. Pero hay un factor fundamental, y permítame, yo quiero dedicar algunos minutos también a esto. La forma como hablamos abre o cierra muchas veces, permite o impide muchas veces nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Voy a leerles algunos versículos, tengan paciencia. Proverbios 15:1. Hay un versículo muy conocido de este hermoso libro que dice lo siguiente en cuanto al poder del vocabulario. Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Lo leemos todos? Está ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entra por la mañana a una tienda y tú le dices, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A usted qué le importa? Contéstale, malcriado, que eres un malcriado. Ya subió el tono de la conversación, ¿sí o no? Ya has echado leña al fuego. Si el de la tienda, cuando dijiste los buenos días, te responde con, ¿a ti qué te importa? Tú dices, no se enfade, hombre, no se enfade, que hoy vamos a tener un día bonito, hombre. Yo sé que la tendencia es, ¿tú me entiendes? Pero no se preocupe, no pasa nada. Es que me cogió usted en un mal momento. No se preocupe, no pasa nada. A ver, y ya automáticamente cambia la emoción, ¿no? Es así, hermano, es increíble. Es increíble, es un proverbio de la Biblia. Cuando usted responde con una forma, un tono suave, automáticamente cambia la atmósfera. Usted responde de otra manera, ya le echó leña al fuego. Los que estamos casados sabemos eso, ¿sí o no? Ah, que sí. Una vez, un hermano nuestro le dijo a un señor, yo te he ayudado, te he cuidado, te he protegido, he sido para ti un apoyo incondicional. Hoy tengo hambre. Te pido por favor que a mí y a unos cuantos que venimos nos des de comer. Tú eres un hombre multimillonario, te sobra de todo. Tírame un par de huesos y somos la gente más feliz del mundo. Este hombre le contestó y le dijo, ¿y ustedes quiénes son? Yo no les conozco a ustedes de nada. Golfo, sinvergüenza, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Armó a su soldado y le dijo, sí, pues de aquí a mañana te corto la cabeza y no quedará ni uno vivo en tu casa. Porque a David, amigo, había que saberlo llevar, ¿eh? Cuidado. La mujer de este Nabal, que significa insensato, tonto, etcétera, se entera de esto, se prepara, se encuentra con David, se tira a tierra, lo llama un montón de veces mi señor y le dice, mi señor, que no hagas esto, porque el día de mañana te vas a arrepentir de este enfado que has cogido ahora con toda la razón del mundo, pero yo te pido que por favor perdones a mi marido porque hasta el mismo nombre lo delata.
hasta el mismo nombre que tiene, descubre su naturaleza. Y te pido, oye, lo calmó de tal manera que David al final se terminó casando con ella. Cuando murió el marido, ¿eh? ¿Qué te parece? Abigail se llamaba esta mujer. Abí, mi padre, Gail, gozo, el gozo de mi padre. ¿Qué te parece? Ahí vemos un ejemplo de cómo esta mujer supo calmar la ira de un hombre que cuando se enfadaba, amigo, guárdame un cachorro. Tenemos un ejemplo muy bonito también en el libro de Samuel, donde un general del ejército de Israel quiere destruir a toda una ciudad entera, porque dentro de la ciudad hay alguien que ha hecho daño. Y entonces una mujer sabia, dice la Biblia, una mujer sabia se asoma al muro y le dice a este rey, Joab, pero ¿cómo vas a destruir una ciudad entera? ¿Pero qué te pasa? Y le dice, es que hay un perverso dentro de la ciudad. Y la mujer le dice, espera un momento. Se va, habla con los habitantes de la ciudad, dice, oye, entre nosotros hay un perverso, un hombre que ha cometido un delito terrible, y si no entregamos a este hombre, nos van a matar a todos. Dice la Biblia que lo mataron y le dijeron, toma, ahí tienes al que querías. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Te das cuenta cómo muchas veces nuestra forma de hablar atrae o espanta la paz o la ira de Dios? ¿Te das cuenta cómo muchas veces nuestra forma de hablar es como un grifo que abre o cierra la bendición de Dios en nuestra vida? Fíjate tú qué tremendo cómo el Señor ha diseñado. Lo podía haber hecho de otra manera, pero vamos a trabajar con realidades, no con especulaciones. Fíjate cómo el Señor ha organizado y diseñado nuestra relación con Él, que nos ha dado una de las armas más poderosas que existen en el planeta Tierra. ¿Y cuál es? La oración. Podía haberlo hecho de otra manera, podía haber dicho, bueno, tú te pones a pensar en mí, no digas nada y se cambian las cosas. No, sino que Él quiere que utilicemos el poder de la palabra, nuestras bocas, para comunicarnos con Él, para hablar con Él, para predicar su palabra, para orar por gente necesitada. Todo en la vida cristiana, un altísimo porcentaje, se hace o no con el poder de la palabra. Porque las palabras que salen por nuestros labios tienen poder, o para hacer daño, o para hacer bien. Para prometer y no cumplir, o para prometer y cumplir. Por lo tanto, hermanos, si tú quieres comenzar a cambiar tu diseño de vida, yo no estoy cuestionando el cristianismo de nadie. No me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que eres bueno o malo, maduro, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo es que si tú quieres llegar a ser un cristiano maduro, primero te va a llevar tiempo, te lo vuelvo a repetir. Segundo, vas a tener que trabajar intensamente, rompiendo antes de edificar. Tú sabes que al profeta Jeremías el Señor le dijo, primero tienes que arrancar, primero tienes que destruir, primero tienes que quitar todo lo malo para después comenzar a construir. Pero es que hay cristianos que no hacen ese trabajo previo. Se convierten, han sido toda la vida unos mentirosos, han sido toda la vida unos acomplejados tremendos, han tenido toda la vida unos problemas tremendos con la ira, con los celos, con la envidia. No han arrancado eso y se ponen a edificar el fruto del Espíritu. Ahora quiero servir al Señor, ahora quiero estar en el grupo de alabanza y cantar, Pero vamos a ver, ¿sobre qué estás edificando, hijo? ¿Sabes que eso lo hacían los paganos? Destruían una ciudad y sobre las ruinas volvían a construir encima. Y esa es la estrategia favorita del diablo. Por eso hay muchos hermanos que se desaniman y no aguantan la batalla y tiran la toalla antes de tiempo, porque oran pero no ven esos resultados, porque leen la Biblia pero no ven esa madurez, porque vienen a la iglesia pero no ven ese crecimiento, pero porque has cometido un gravísimo error. No has arrancado previamente, no has trabajado con tu ser interior, sino que te has quedado ahí diciendo, no, yo soy así. Y sobre las ruinas de lo que ha sido tu vida, tu carácter, tu temperamento, etcétera, has querido construir un carácter parecido al de Cristo. Y es imposible. Bueno, tú sabes que hay una parábola en la Biblia que habla de un hombre que se puso a edificar una casa. ¿Y qué hay de malo en ello? Nada. Es que lo malo no estaba en el deseo, lo malo estaba en las formas. Construir una casa, oye, pues me parece estupendo, muy bien, fantástico. Si tienes dinero para hacerlo y tienes las ganas, adelante. Pero un momento. Es que ya estás empezando mal. ¿Por qué? Estás empezando mal porque estás
poniendo la casa, lo que quieres construir, sobre un fundamento que no le va a dar solidez a tu casa. Claro, durante un tiempo funcionó, durante un tiempo la casa se mantuvo. ¿Por qué? Porque no había problemas. Sí, pero espérate un momento. Cuando comenzó el viento a soplar, cuando comenzó la lluvia a golpear contra las paredes, cuando subió el nivel del agua, la casa se vino abajo. Aquello era un rancho. Y los ranchos, podrás tener un tocadisco así de grande, podrás tener una televisión de plasma así de grande, los ranchos son ranchos, mijo. No hay base, no hay fundamento, y se vino abajo. El vecino tal vez tenía una casa más modesta, más humilde, más pequeñita, pasó por lo mismo, pero permaneció. ¿Por qué? Porque la diferencia estaba en lo que no se veía, no en la apariencia, no en los muebles, no en lo bonita de la decoración, sino la diferencia estaba en lo interior, en lo oculto, y lo oculto era la roca que le dio estabilidad y fortaleza a la casa que se veía por fuera. Entonces nuestra vida es eso. Nos hemos convertido, queremos edificar, queremos construir. Gloria a Dios. Pero ¿sobre qué vamos a edificar, hermanos? ¿Sobre malas costumbres? ¿Sobre malos hábitos? ¿Sobre malas teologías? Por eso a veces cuando hay gente se cambia de iglesia, lleva un tiempo. Porque yo no sé lo que te enseñaron allí. Yo no sé si tú crees que hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo, o a ti te enseñaron que Padre y Espíritu Santo no existe. Y entonces tú vienes y ahora... Yo no sé si a ti te enseñaron que hablar en lengua son los que están endemoniados, o hablar en lengua es un don más de tanto que hay en el Nuevo Testamento. Yo no sé si a ti te enseñaron que las mujeres se tienen que poner a la izquierda y los hombres a la derecha, o tú aceptas que en la iglesia somos todos iguales. Yo no sé si tú vienes de una iglesia donde el que tomaba vino se iba al diablo con el falso profeta y con el anticristo, o el que toma vino en la Santa Cena, si es que toca, pues no lo hace para emborracharse, sino para recordar la cena del Señor. Yo no sé si tú usabas esta costumbre, usabas otra. Por eso lleva tiempo adaptarnos. Mira, tardó más tiempo, no porque le costaba, sino porque juega con la voluntad humana. Se tarda más tiempo en preparar el terreno que en sí trabajarlo. Créeme. Se tarda mucho más tiempo en desaprender. No sé si esa palabra existe o me la he inventado, ¿sí? Se tarda más tiempo en desaprender, en desprogramarnos, que en aprender cosas. Yo cuántas veces les he contado aquel famoso orador de Grecia que daba clases de oratoria, que cobraba por enseñarle a la gente a hablar en público correctamente, utilizar la entonación, los verbos, etcétera. Y cuando vino uno a que le enseñara oratoria, a que le enseñara cómo hablar en público, le dijo: a ti te voy a cobrar el doble. ¿Os acordáis de aquello? Y le dice: ¿a mí el doble? ¿Por qué? Dice: porque primero voy a enseñarte a que te calles, que hablas demasiado. Primero voy a enseñarte a que te sometas. Primero voy a enseñarte a que oigas. Primero voy a enseñarte muchas cosas, y después, cuando por fin haya puesto una base, después comenzaremos a hablar. Pero de momento lo que tienes que es ir desprendiéndote, lo que dice la Biblia en hebreo, de todo el peso del pecado que nos sobra y que no sirve absolutamente para nada. Quiero terminar diciendo algo. Miren, hermanos, he oído que hay gente que emprenden el famoso Camino de Santiago, ¿sí? Y cuando empiezan a hacer el Camino de Santiago, llevan un mochilón así, 50 kilos. Llevan de todo. Llevan una cocinilla, un camping gas. Llevan lo de la luz. Llevan de todo. Según van caminando, se van desprendiendo, y cuando llegan allí, llegan con lo opuesto. Porque se han dado cuenta de que muchas cosas que pensaban que eran necesarias para el viaje, al final se convirtieron en un peso innecesario y en un lastre que no sirve para nada. Si quieres correr una carrera de maratón, tienes que perder peso, querido, y tienes que prepararte. ¿Para qué te vas a llevar la televisión de plasma y el portátil debajo si quieres correr 40 kilómetros? ¿Para qué rayo te sirve a ti esas dos vainas? Si tú quieres correr una carrera de maratón, ¿para qué te quieres llevar las 28 docenas de pares de zapatos que tienes en casa y las 365 corbatas y camisas? ¿Para qué te van a servir? Lo que tienes que llevar es lo más ligero posible, para que puedas aguantar la marcha y poder por lo menos llegar, no digo ganar, pero por lo menos, Antonio, por lo menos llegar. No todos estamos preparados como este hombre.
Así que hermanos, la vida cristiana es una carrera, es un maratón. Y solamente te digo algo, acostúmbrate un día a la vez. Por ejemplo, si yo te digo que tienes que hacer toda esta cosa, te vas a cansar y vas a tirar la toalla. Acostúmbrate cada día a crear un hábito nuevo. Por ejemplo, mañana, si no estás acostumbrado, lo primero que haces por la mañana es coger la Biblia y leer un salmo. Ay, es que yo nunca lo he hecho. Puede ser que los primeros días te olvides, pero si tú te acostumbras cada mañana a levantarte antes de salir a la calle, además algunos lo llevan ya hasta en el móvil, coges un salmo y lees un salmo cada día. Hazlo durante esta semana. La próxima semana haremos otra cosa. Después de unos cuantos meses, tú habrás acostumbrado a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu ser interior, a que sea tu aliado y no a que sea tu enemigo. No es fácil, pero hermanos, tenemos todo de nuestra parte. El Señor está con nosotros y nos va a dar la fortaleza necesaria para que podamos ser fieles en lo que prometemos. Su palabra está de nuestra parte. El nombre de Cristo tiene un poder ilimitado. La oración ni te cuento. Por lo tanto, no hay nada que tengas en contra para que en un tiempo comiences a arrancar de tu vida hábitos y costumbres que no sirven para nada. Y comiences a organizarte de tal manera que tu vida sea un depósito fantástico para que el fruto del Espíritu Santo no sea la asignatura pendiente, sino sea algo que fluya con toda naturalidad y puedas vivir siempre en victoria y no estar una temporada buena y cuando parece que estás mejor, pum, ahí te viene el palo y te desanimas otra vez, sino que puedas estar siempre mantenido, firme, constante en las cosas del Señor. Recuerda, detrás de toda bendición siempre hay un acto de obediencia previo. Dilo conmigo, dilo conmigo. Detrás de toda bendición hay un acto previo de obediencia. ¿Lo puedes decir otra vez? Detrás de toda bendición hay un acto previo de obediencia. Tú obedeces y la bendición te viene de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Vamos a prepararnos para participar esta tarde de la Santa Cena. Sobre nuestra vida, sobre nuestra relación con el Señor. Aquí en esta mesa, como cada mes, tenemos los mismos elementos, pan y vino. No cambian, son siempre iguales. El vino, o el fruto de la vid, recuerda sangre, la sangre de Cristo. El pan, el cuerpo de Cristo, molido, crucificado por nosotros. Son siempre los mismos, no cambian. No es un mes vino, el próximo mes otra cosa, no, sí, siempre igual. Así deberíamos de ser nosotros. Ser siempre en una línea recta en el Señor. Siempre en ese camino, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino siempre en una línea de comunión con el Señor. Por eso en esta tarde medita, reflexiona sobre qué estás haciendo con tu vida, cómo está tu relación con el Señor, y entonces te animo a que participes dignamente de este pan y de este vino. Aleluya. Gracias te damos de todo corazón, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso que nos das de poder recordar con este acto, con estos elementos, tu muerte, tu triunfo sobre la muerte y el diablo, sobre el pecado, tu resurrección, tu venida. Gracias, Señor, porque es un momento para examinarnos, para probarnos, para meditar. Y es un momento también para decirte, Señor, danos fuerzas para seguir adelante.